condenamos porque el hermano o la hermana no vino, ¿verdad? Entonces, y muchas veces no sabemos por qué es que la persona no vino. Tal vez él deseó o ella deseó en su corazón estar en esa noche alabando a Dios, pero por trabajo o otras cosas no pudo venir. Entonces muchas veces no usamos sabiduría y empezamos a acusar, empezamos incluso hasta a maldecir y hablamos mal del hermano sin darnos cuenta que estamos hablando mal de Dios. Yo he escuchado muchas veces, hermanos, cuando se dice que de doble ánimo, que no sé qué, que débiles, que no sé qué, y cosas así. Y muchas veces, hermano, pues las personas pueden estar pasando situaciones difíciles. Pero eso nosotros, hermano, cuando tengamos la oportunidad, no cometamos ese error, ¿verdad? Oremos a Dios, y si en verdad estamos interesados en por qué el hermano no vino, que no sea para criticar, que sea para fortalecer, consolar, para ayudar muchas veces, ¿verdad? Tanto material como moral o espiritualmente. Esa tiene que ser la sabiduría que tenemos que usar hoy en día. Usted puede estarse preguntando por qué yo estoy hablando de la sabiduría. Porque de eso se trata, hermanos, las guías que nos han dado para estudiar estos 3 meses. Vamos a hablar de sabiduría. A mí me tocó en esta noche, hermanos, introducir los 2 libros que son Proverbios y Eclesiastés, que vamos a estar analizando en este transcurso que va a durar estos estudios. Y todos recordamos refranes, ¿verdad?, en la vida que se usan. Yo sé que en cada país y en cada lugar, incluso en el mismo país, pero hay lugares específicos donde se usan refranes para decir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, está uno que es bien usado en mi país, en mi lugar, que dice que la cáscara cuida al árbol. O guarda el palo, bueno, por ahí. Entonces, miren, hermanos, eso es bien usado de nosotros porque es como una excusa, porque es un lugar bien frío. Entonces muchas veces nosotros preferimos acostarnos sin bañarnos, porque si no lo aprovechamos de las 10:30 a la 1, si no aprovechamos esa hora, pues ya no nos bañamos porque es demasiado frío. Entonces preferimos mejor acostarnos así a tener una pulmonía, una gripe, una fiebre. Entonces eso yo lo escuché en una ocasión porque una profesora le llamó la atención a un niño porque iba bien sucio de su cuerpo. Entonces la profesora llamó a la mamá y vino la mamá y le dijo eso. No, mi hijo tiene gripe, le dice, y él le mencionó eso, ¿no? Entonces, y hay muchos dichos que se dicen en el mundo y en diferentes países. Pero deje decirme que estos dichos han sido sacados de una sola base, de una sola sabiduría, porque hay muchos que sí dejan una enseñanza moral. Si nosotros les ponemos atención, hay muchos dichos que sí nos sirven en la vida. Algunos no, pero la mayoría han sido tomados de la fuente de la sabiduría. Y esta ha sido la Biblia. Así que en esta noche vamos a estudiar, voy a dar la introducción de estos libros, pero vamos a leer Proverbios. Proverbios capítulo 1. Sería bueno, ¿verdad?, preguntarle a cada uno un refrán. ¿Cómo? Hay uno que dice donde está el palo está la esquina. Ah, sí, correcto. Buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. O a la madre, a la hija. No sé. Vaya, ve, entonces han sido sacados. Es lo que yo les decía, muchos refranes han sido sacados de la palabra. Como por ejemplo, hay uno también que usamos, machete está en tu vaina. Y ya eso, cuando ya uno ya empieza a hablar esos refranes así, es porque ya está pasando alguna situación difícil. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Esos son los más populares que tenemos. Pero todos ellos, hermanos, si los analizamos, tienen una enseñanza moral. Le dije Proverbios capítulo 1, vamos a leer del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina,
para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Como puede ver, la misma palabra, hermano, nos dice el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Entonces, si nosotros, hermanos, hablamos de sabiduría, hemos oído muchos temas de sabiduría. Hemos oído muchas enseñanzas, muchas predicaciones sobre sabiduría, pero realmente concluimos en que el temer a Jehová es la persona más sabia que puede haber. Nosotros aquí hemos sido sabios porque hemos escogido este lugar para estar adorando a Dios. Amén. Muchos hermanos, como dice, para enseñarle a los jóvenes a que sean sabios, muchos jóvenes no usaron la sabiduría y ya no están en el mundo. Prematuramente, les decía el miércoles pasado, muchos jóvenes prematuramente buscaron la muerte. No les tocaba morir, pero por no tener la sabiduría de temer a Jehová, ya no existen. Jovencitos. Algunos hermanos no alcanzan la edad que yo tengo. Otras edades mayores. ¿Por qué? Porque no tuvieron sabiduría. Entonces la palabra nos dice que la sabiduría nos va a ayudar a vivir más en la tierra y va más allá todavía, porque nos promete una vida eterna, una vida mejor. Esa es la sabiduría de la que nos está hablando la palabra. Hay muchos libros que se han escrito, hermanos, y son buenos, libros de sabiduría. Hay muchos libros, pero sin embargo, nunca se van a asemejar a lo que es la sabiduría que está en la palabra de Dios. Yo tengo un primo que él escribe muchas cosas así, pensamientos. Vieran qué bonito. Cuando yo tuve la oportunidad de leer muchos de ellos, y esta persona, hermano, hasta en la escuela ganaba premios por eso. Porque él sabe escribir esto. El problema es que él no lo vive. Allí no hay sabiduría. Por eso yo le digo, hay muchos libros que tienen sabiduría y son buenos porque uno se puede alimentar de ellos, pero realmente no son tan inspirados por Dios. En algunos de los casos no son inspirados de Dios, mientras que la palabra sí fue inspirada por Dios directamente por medio del Espíritu Santo y por medio de hombres que se esforzaron a escribir esta palabra. Entonces, por eso le saco el tema de mi primo, porque muchos libros prácticamente, se puede aprender de ellos, pero no como cuando uno le dedica tiempo a la palabra, a entender esta palabra. Entonces le decía que hay muchos libros que son de sabiduría, pero nunca se van a asemejar a lo que es la palabra. En la sabiduría de la palabra, hermanos, hay muchas formas de cómo nosotros podemos entenderla acá, y se ha explicado de muchas formas. Por ejemplo, en parábolas, sabemos que Jesús enseñó mucho en parábolas, en fábulas, enigmas también. Hay uno de Sansón, un enigma de Sansón que ahorita no lo recuerdo, pero es cuando él va y mata a un león, y luego dice que con el tiempo, a los 3 días, va con su mamá y va a donde mató el león, y había una cosa de panal adentro de la boca del león. ¿Verdad? Entonces él se alimentó de eso. Él usó ese enigma para hacer los juicios de Dios. Porque con ese enigma, como no lo podían, él mataba a filisteos. Lastimosamente, pues, ¿verdad? Él falló, entonces eso también le costó a él la separación de Dios con él. Amén. Pero también tenemos los proverbios, ¿verdad? Y los proverbios o refranes, que también, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Fíjense que en el Salmo 1:11-10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Creo que también está en Proverbios 1:7. Sí, está en Proverbios 1:7, pero también lo encontramos en el Salmo 1:11-10. Quiero que leamos Proverbios 22.
Proverbios 22, si alguien lo tiene, Proverbios 22, 17 al 19. Amén. Léanlo, por favor. Inclina tu oído y oí las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Amén. ¿Escuchó? Qué bonita, ¿verdad? Lo que nos aconseja la palabra. Dice la palabra, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Lo que yo le decía, que muchas veces nosotros no queremos escuchar los consejos, ¿verdad? Nosotros tenemos sabiduría, hermano. Nosotros nacemos con sabiduría. Todo humano nace con sabiduría. Por eso cuando le oremos a Dios, no le digamos que nos dé sabiduría. Digámosle que nos aumente la sabiduría. Porque es importante. Recordemos lo de Salomón. Salomón dice de que él no le pidió riquezas. Él tenía sabiduría ya. Porque otro hubiera sido sin sabiduría, hubiese pedido cosa material. Mas sin embargo, entonces él pidió sabiduría y Dios se la aumentó. No es que le dio sabiduría, él le aumentó la sabiduría. Una vez que se haya alcanzado la sabiduría que viene de lo alto y es puesta a los servicios personales y objetivos mezquinos y tenida como necedad, no sirve de nada. Entonces, mire, cuando nosotros pidamos sabiduría a Dios, tratemos de usarla de la forma adecuada. Porque muchas veces le pedimos sabiduría a Dios, Él la concede, pero una vez ya teniéndola, entonces dice que nosotros la usamos para propósitos personales. Es lo que sucede ahorita, hermanos. Mucha gente se está enriqueciendo del Evangelio. Mucha gente está haciendo dinero de él. Está haciendo muchas cosas. Está usando la sabiduría para propósitos personales o mezquinos. Entonces Dios a esta sabiduría la tiene como una necedad. O sea, como algo vano. Algo que no sirve de nada. Ahora Salomón, hermanos, cuando leemos Proverbios y Eclesiastés, vamos a ver que él hace un balance, que todo el privilegio de vivir la vida en intensidad. Hermanos, hay una parte de la Biblia, de Eclesiastés creo, donde él dice que hace un recuento de que él, con toda su sabiduría, él dice que no apartó nada de los deseos de su corazón. Él probó todo lo que hay en la vida. Y a mí me impresiona, hermano, porque él tuvo 700 concubinas, o sea, 1000 mujeres, prácticamente. Imagínense, 1000 mujeres solito para él. Entonces, se puede ver, es curioso eso, hermanos. Pero créame que por mucho hombre que él haya sido, para mí allí realmente, hermanos, fue algo injusto. Algo injusto. Tal vez Dios lo permitió para que nosotros aprendiéramos. Pero imagínense, si eran esposas para él las privó. No crea que él pudo haber estado con las 1000 mujeres. Eso es algo ilógico. En su vida, él tenía cosas que hacer y todo eso. Entonces vemos que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque él dice que él probó de todo. Él dice que no retuvo el deseo de su corazón. De todo dice que él experimentó en la vida. Pero al final él descubre que todo lo que él había experimentado era vanidad. Entonces por eso le estoy diciendo, cuando él tal vez meditó sobre estas 1000 esposas que él tenía, él descubrió, es vanidad esto. O sea, él no pudo convivir con todas ellas. O por lo menos darles amor o recibir amor de ellas. De ninguna manera. Entonces él dice que probó de todo, dice, no retuvo nada en su corazón. Entonces, a pesar de que era un hombre sabio, él después dice que todo era vano. Todo fue vano. Porque entonces, si nosotros tenemos sabiduría, pero la activamos con Dios, entonces esa es la sabiduría buena. Pero si tenemos sabiduría y no la activamos con los propósitos de Dios, estamos fritos.
Porque podemos tener sabiduría, hermano. Mire, por ejemplo, podemos dedicarnos al trabajo, ser sabios en el trabajo, ¿verdad? Y eso puede proveernos más trabajo, más trabajo, más trabajo. Pero si nos alejamos de Dios, vamos a tener riquezas. Podemos llegar a tener casas, carros, lo mejor. Podemos ser sabios para hacer dinero. Pero imagínense que cuando uno muere, ¿qué sucede? Las personas heredan o toman lo que uno ha trabajado tanto y ustedes creen que lo van a cuidar a esta persona. Esto lo van a caer como jauría sobre lo que usted deje. Aquí incluye hijos, aquí incluye todo. Porque miren, en mi pueblo hubo una señora que era una señora riquísima, con mucho dinero. Pero esa señora, si usted la encontraba en la calle, a usted se le partía el alma y hasta le podía dar una su limona. Porque era tan rica esta señora, pero tanto que cuidaba su dinero, que ella vivía en una forma extrema de pobreza. Imagínense, una vez era madrina de mi mamá, una vez fuimos a Esquipulas para un viaje. Entonces, como ve, la gente sacó sus cosas, ¿no? Su fresco, sus sodas. Mi mamá recuerdo que llevaba 2 gallinas asadas y 3 botellas de litro de soda grande. Y bueno, a la hora de la comida nos reunimos todos y ella estaba así a la par de nosotros. Y entonces ella sacó 2 pupusitas que las había hecho, creo, de un día antes. Y en una botellita pequeña llevaba jugo de limón. Así la botellita chiquita. Cuando él le ve que mi mamá saca todo, ella le dice, ¿qué has hecho? Le dice, porque has traído comida para todos. ¿Cómo desperdiciar? Le dice. Esa no es forma de desperdiciar. Viene mi mamá y como era su madrina, ¿vale? Le dice, madrina, venga, le coma ahí. Entonces agarró comida. Entonces vino mi mamá y le dice, deme esas pupusas, deme esa comida, le dice. No, le dice, esta la voy a guardar para la cena, le dice. Tanto era así, hermano, esta señora. Y como le digo, ella fue sabia. Porque imagínense, tenía tanto dinero. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando esta señora muere, yo tuve la oportunidad de ver eso. Tenía muchos nietos, una gran cantidad de nietos. Cuando esta persona muere, le caen a la riqueza. En menos de un año, hermanos, todas las propiedades y riquezas, todo se había perdido. Ahora imagínense los esfuerzos que hizo esta persona. Y no solo, hay muchas historias. Yo sé que ustedes conocen historias similares. Muchas personas que se abstienen de muchas cosas para crear. Entonces por eso le digo que no usamos la sabiduría adecuadamente. Porque no queremos hacer lo que dice la Biblia. Lo que dice Dios por medio de la Biblia. Entonces esta persona muere, todos compran carros. Allá se usa mucho el pick-up, el Toyota pick-up. De eso, mire, por donde quiera se veían carros nuevos en esa época. Entonces, se perdió la fortuna de esta señora en menos de un año. Entonces dice Salomón que antes de que el hombre naciera, el tiempo ya existía. Dice, cuando el hombre vive, el tiempo sigue existiendo. Y cuando el hombre muere, el tiempo sigue existiendo. En otras palabras, tenemos que ser sabios, ¿verdad? El poco tiempo que a nosotros nos queda de vida aquí en la tierra, tanto los jóvenes como nosotros los adultos, tenemos que aprovecharla en buscar de Dios. Amén. Eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Eso es lo que dice Salomón. Podemos esforzarnos, dice. Podemos malgastarnos, podemos hacer muchas cosas, pero al final, ¿de qué sirve? El hombre muere, dice, nada se lleva. Entonces no hay sabiduría, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a vivir una vida holgazana, no. O sea, estamos hablando de sabiduría, ¿verdad? De darle prioridades a las cosas. Y la prioridad de nosotros, como decía la hermana, me gustaba, no sé quién fue que dijo que habíamos sido creados para adorar a Dios. Amén. Eso es sabio, es lo más sabio que puede haber en un ser humano, pensar de esa forma, ¿verdad? Porque nosotros no hemos nacido aquí para hacer dinero, no hemos nacido para hacer cosas materiales. Ahora, es la voluntad de Dios que lo tengamos, pues qué bueno. Hay una canción, hermanos del mundo, que dice, me gusta esa frase, porque dice, no le pidas una casa al Señor, dice, sino dale gracias que tienes vida y que trabajas. ¿Ve? Eso se puede usar como también un refrán. Si usted analiza, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que trabajar, o sea, no tenemos que pedirle a Dios directamente las cosas, porque fue lo que hizo Salomón. Salomón no le pidió riquezas, Salomón le pidió sabiduría.
Entonces nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Y bueno, pues si es la voluntad de Dios, Él nos va a dar a nosotros también, ¿verdad?, las comodidades. Ahora, con lo de la riqueza, pues yo le digo a mis hijos, yo les he dicho a ellos, yo no les puedo dejar nada a ellos. Hermano, mire, ellos tienen que hacer su propia. Yo les he dicho a ellos. Claro, yo les he dicho, ellos tienen que hacer, ellos están en este país, usen la sabiduría, los jóvenes. Yo hablaba con los jóvenes el otro día y yo eso les decía, usen la sabiduría acá. Porque yo fui joven y yo desperdicié mi juventud. 18 años entro a este país, hermano. 18 años entré a este país. Entonces no usé mi sabiduría. Y no hay excusa, hermanos, que porque uno entra ilegal o porque no sabe inglés. Eso no es excusa. No es excusa. Entonces, los que son nacidos aquí o los que han venido jóvenes a este país, usen la sabiduría. No que hagan dinero, sino busquen de Dios. Acérquense a Dios. Porque si uno no, hermano, mire, uno va a parar a la cárcel. Crea. Y aquí no porque sea hombre o varón, es igual. Aquí es igual, hermano. Aquí el que infringe la ley tiene que pagar. De una o de otra forma tiene que pagar. Y eso es con el hombre, ahora con Dios. ¿Verdad? Por eso dice que nadie podía cumplir la ley. Por eso tuvo que venir Cristo a la tierra, porque no hubo nadie que la cumpliera. El que vivía en la ley y no la cumplía, ese moría. Moría, sí. Él y toda su familia. Entonces, ve, por la gracia ahora nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos sabios nada más. ¿Y cómo sería la sabiduría? Temer a Jehová, ¿verdad? No con el temor de que Él va a venir con el látigo, ¿verdad? No, ese es un terror. Temer a Jehová es amarle y respetarle, ¿verdad? Porque tenemos el libre albedrío, podemos pecar, pero el temor de nosotros está en si pecamos, ofendemos a Dios. Y a eso pues trae castigo y consecuencia. No que Dios nos castiga, sino que la misma palabra y las consecuencias nuestras nos cobran la factura. Porque eso es otra cosa. Dios no está castigando ahorita. Viene el día, pero no está ahorita castigando. Muchos dicen, ¿verdad?, que Dios te castigue, le dicen. Pero no, hermanos, eso no es así. Dios ha dejado eso para el final. Ahorita tenemos el libre albedrío. Como yo le decía a mis hijos un día, que el que no quiere... Yo me preocupaba con lo de hermano, lo que habló hermano Martínez, Felipe Martínez, cuando él decía que él había dicho a sus hijos que el que no quiera servir a Dios, que estaba la puerta abierta. Y yo le devoraba a Dios, y yo le decía a Dios, le decía antes de escuchar eso, yo le decía a Dios, qué duro fui yo con uno de mis hijos. Pero fíjense que ahora viendo yo, que fui muy misericordioso, porque él directamente le dijo, está la puerta abierta, salga que no quiera servir a Dios. Y yo le decía a mis hijos en una ocasión, porque uno de ellos me dijo que ya era la fuerza que yo lo traía aquí a la iglesia. Entonces yo lo explicaba que no era así, que a la fuerza era cuando él estaba pequeño o pequeña, pero ya ahora ya no, ahora ya es voluntario. Ahora una persona de 15, 16 años ya es voluntario que tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque ya pueden hacer uso del libre albedrío. Entonces yo le decía que si el deseo, si sentía que era la fuerza, que podía hacer uso del libre albedrío. Yo le daba un mes para que buscara un lugar donde vivir, un trabajo, y ya podía decidir. Con 17 años en este país, una persona ya se puede mantener. Entonces, si usted quiere ser libre, usted busque un lugar y usted va a decidir, o va a la iglesia o ya no va. O si quiere seguir estudiando o ya no estudie. Usted lo va a decidir. Yo voy a ser su padre, yo voy a estar acá. Si quiere un consejo, venga, yo se lo voy a dar. Pero, o sea, que vaya a depender económicamente de mí, no, ya no. Porque dentro del hogar, hermanos, nosotros tenemos que usar sabiduría como padres. Tenemos que poner reglas, normas, ¿verdad? Siempre basados en la Biblia. Entonces, y porque si no hacemos eso, hermanos, la cuestión que somos líderes a veces dentro de la iglesia. Y nuestros hijos dan testimonio de nosotros. Entonces uno puede ver la sabiduría de aquel líder viendo a los hijos. De ahí se ve la sabiduría. Entonces yo le decía, ustedes dan testimonio de ustedes mismos.
decía, y dan testimonio de mí con su comportamiento. Entonces yo no voy a permitir algo así, porque si llegara a suceder algo así, hermanos, créanme que soy asistente de Ujieres, pero si algo pasara, hermano, créanme que yo devuelvo eso y le pido perdón a Dios, porque fallé en algo, no usé sabiduría al guiar a mis hijos. Ahora, si ellos ya son independientes, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero durante estén, hermanos, bajo el dominio de uno, durante estén bajo el techo de uno y dependan económicamente de uno, están ellos bajo la ley del Padre. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. El que anhela presbiterado, dice, y ahí da una lista en Timoteo. Tener hijos, dice, que temerosos de Dios. Esto es todo. Ahí está la sabiduría de Dios. Entonces yo le estoy hablando de la sabiduría en esta noche. Entonces Salomón escribe el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Esos dos libros son de sabiduría, pero no de Salomón. Muchas veces decimos la sabiduría de Salomón. No es la sabiduría de Salomón, es la sabiduría de Dios, que usó a Salomón para enseñarnos a nosotros. Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero tengamos claro, muchas veces vamos a decir eso, pero tengamos claro que no es la sabiduría de Salomón, es la sabiduría de Dios. Y Salomón no solamente él fue sabio. En la Biblia, fíjense que encontramos, si podemos buscar Primera de Reyes, hermano Luis, pueden buscar Primera de Reyes, capítulo 4. Fíjense que la Biblia habla de otros sabios también. La Biblia, no solo Salomón fue sabio, él se destaca porque escribió. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 4. Primero, capítulo 4, 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. 29 al 31. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Uy, andaba estaba leyendo y decía, no compagina. 4:31, perdón hermano, 4:29 al 31 le dije, ¿verdad? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita, y que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, como ve, no solo Salomón era sabio, habían otros hombres sabios también. Lo dice aquí, tanto que en el Salmo 89, uno de ellos escribió un salmo también, es el Salmo 89. Entonces, si Dios lo usó, es porque no era también una persona sin sabiduría. Incluso, hermanos, yo conozco gente, hoy en la actualidad, gente que da gusto hablar con ellos. Gente que cuando uno habla con ellos, uno aprende bastante. Yo conozco, les he hablado del joven ¿verdad? Miren que yo, cuando hablo con este joven, yo siempre salgo aprendiendo. Porque a mi edad, él es bastante joven. Pero tiene una forma de hablar. Usted le plantea un problema y él tiene esa capacidad, automáticamente le está dando a usted la respuesta. Y a mí me gusta platicar con él. Entonces, yo nunca le he dicho, qué bárbaro, qué sabe usted, porque se puede, ¿verdad? Pero yo sé, yo le recomendaría a alguien así, ¿verdad? Porque para empezar, hermanos, es una persona que como uno puede contarle con confianza. Yo hasta ahorita no he sabido nada, y ya muchos años de conocerlo, y no he sabido nada de lo que él haya dicho, ¿verdad? Ni de él, ni de incluso ningún problema de tantos años que él ha estado en la iglesia. Entonces Dios, aún en la actualidad, tiene gente sabia.
Amén. La misma palabra dice que si estamos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios. Y tan importante que es, hermano, mayormente si somos líderes de una iglesia. Es importante porque eso dice la palabra en Hechos, ¿verdad? Cuando eligieron a aquellos hombres. Dice que llenos de sabiduría. ¿Y cómo la vamos a adquirir? Pues bueno, alimentándonos, ¿verdad?, de la palabra. Mas sin embargo, él dijo que todo era vanidad. Salomón, porque le decía, ¿verdad?, que todo él había hecho, no había retenido su mano de nada. Todo lo que él había deseado en su corazón, él lo había hecho, pero dice que al final todo es vanidad. Porque el hombre muere y nada se lleva. Nada. Absolutamente. Salomón ve eso, hermanos, porque una persona, aunque sea demasiado sabia, no puede parar no puede parar de envejecer. No puede dejar de enfermarse. Incluso el hombre, por muy sabio que sea, no puede evitar morir aquí en la tierra. Entonces prácticamente hasta se puede decir que la sabiduría hasta cierto grado pues no nos ayuda para vivir aquí para prolongar nuestra vida aquí en la tierra. Pero sí, ¿verdad? Si somos obedientes a Dios, la vamos a prolongar, pero tenemos que entregar primero, porque el pago del pecado sabemos que es la muerte. Estamos obligados, hermanos, a pasar ese proceso. En los libros de Proverbios y Eclesiastés nos queda claro que nada en nuestras vidas es primero que Dios. Sin Él nada podemos hacer nosotros. Entonces la enseñanza es corta porque es la introducción de los dos libros. Pero al final me gusta lo que dice la guía, que es esto, que en nuestras vidas primero está Dios antes que toda otra cosa. Eso es lo primero que nosotros tenemos que procurar, porque podemos tener muchas cosas. Podemos tener una gran cuenta en el banco, podemos tener muchas cosas, demasiadas, pero si realmente Dios no está con nosotros, no sirve de nada eso. No hay tranquilidad en nosotros prácticamente. Y bueno, pues para los jóvenes mi consejo es que se asesoren de la palabra de Dios para que no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Es lamentable, hermanos, escuchar a veces historias de jóvenes que han sufrido, ya sea porque los han abandonado sus padres y han sido irresponsables muchas veces. Y yo cuando escucho esas historias, hermano, a mí me da como tristeza muchas veces. Porque realmente cuando uno es niño, uno paga las consecuencias de la falta de sabiduría de los padres. Me gustaba lo que decía el pastor ayer, cuando el pastor Martínez, cuando él decía de que él les enseñaba 2 meses a los jóvenes cuando andaban de noviazgos, ¿verdad? Y eso qué importante es, porque uno se da cuenta. Le dije al hermano, qué lástima que yo llegué tarde a esas conferencias. Porque sino porque me hubiese preparado, ¿verdad? Si hubiésemos tenido esa oportunidad, nos hubiéramos preparado para no cometer errores. Para que incluso créanme, que aún estando dentro de la iglesia, a veces cometemos errores al guiar a nuestros hijos. Pero si somos enseñados desde antes, ¿verdad? Hay una probabilidad, hermanos, de que tengamos éxito, ¿verdad? En nuestras vidas. Porque no es fácil, hermano. Como le digo, cuando uno es niño y uno se cría sin papá y sin mamá, eso es triste, hermanos. El que no ha vivido eso, realmente es bien triste. Cuando tal vez uno está comiendo y pasa alguien y le bota la comida. Eso es triste, hermano. ¿Y uno qué hace? Nomás recoger los frijoles, si es que todavía se puede, ¿verdad? O en veces, hermano, uno ve que están golpeando a sus hermanos y uno no puede hacer nada, ¿verdad? O cuando uno está en la escuela y uno necesita como joven, como niño, hablar con un papá, la guía de la mamá, y no está.
Bueno, ahí hay ventaja porque no hay a quien enseñarle. Pero, hermanos, de veras, seamos sabios. Aquí la sabiduría está en que busquemos de Dios y no nos apartemos de Él en ningún momento. Así que yo lo dejo con el hermano Oscar y sigámonos gozando, hermanos.